Varios hermanos y hermanas tienen la inquietud, tienen la duda, la pregunta, ¿y los niños que no creyeron en Cristo serán salvos? Y cuando Cristo venga por segunda vez, los niños se irán con el Señor. Entonces, en este mensaje vamos a considerar la relación de Dios con los niños y cuál es el futuro. ¿Cuál es el futuro para los niños? ¿O qué pasará con los niños cuando Cristo vuelva por segunda vez? ¿O qué pasará con los bebés? Con los bebés que todavía no pueden decidir sobre la eternidad, que todavía no pueden decidir sobre la necesidad de que Cristo sea su Salvador. Vamos a ver si la Biblia ofrece alguna esperanza para los padres, las madres, los abuelos, las abuelas. Y vamos a ver algunas razones bíblicas. 4, les voy a dar 4, nada más 4. Les voy a dar 4 razones, hay más, pero voy a compartir con ustedes 4 razones sólidas de la palabra de Dios para creer que los niños van con el Señor. Número 1, pensemos en el carácter de Dios. Eso es importante. Partamos de pensar en el carácter de Dios o en la personalidad de Dios o en los atributos de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. El Señor Jesús, cuando ustedes oren, van a empezar orando diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el carácter de Dios, la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, la nación de Israel, ustedes saben, recuerdan que no entraron todos a la tierra prometida porque fueron incrédulos. Josué y Caleb dijeron: sí podemos. Pero los 10 jefes de las 10 restantes tribus dijeron: no se puede. Son guerreros, son gigantes, ciudades amuralladas, imposible, no se puede. Y la gente, el pueblo, le creyó a esos 10 y no le creyeron a Josué ni a Caleb. Entonces, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por esa incredulidad, por no confiar, por no creerle a Dios. Pero a los niños, ¿qué pasó con esos niños? Que ese es el tema que hoy nos ocupa. A los niños, Dios sí los dejó entrar. Y ahí está Dios aplicando su gracia. Mire Deuteronomio 1:39. Mire lo que pasó. Deuteronomio 1:39. Daré la tierra a los pequeños del pueblo
daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Esos niños que ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, serán ellos los que entrarán a poseer la tierra. ¿Se da cuenta? Aquellos incrédulos murieron en el desierto. Pero esos niños que quedaron, que crecieron, fueron los que finalmente entraron. Vean, ahí hay un ejemplo del amor, de la gracia, de la soberanía, del plan que Dios tiene para los niños. La palabra de Dios enseña que Dios ama a los niños de una manera especial, vamos a decir. El carácter de Dios provee gracia para los niños. Entonces, los niños son pecadores, como todos nosotros, como cualquier ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Si son pecadores, como todos, como cualquiera, ¿por qué Dios hace esa diferencia? Porque los niños no son responsables. Porque los niños no son responsables. Y el carácter de Dios da las bases para entender que los niños que no entienden el Evangelio, por eso en esta iglesia, por ejemplo, a veces bautizamos niños, pero se le dice a los padres, prometen delante de Dios y delante de la iglesia que van a educar, que van a enseñar la palabra, el plan de Dios, que es su responsabilidad aceptar, reconocer, confesar a Cristo como su Señor y Salvador cuando este niño, cuando esta niña tenga la edad y la inteligencia suficiente. Los papás dicen sí. El problema es que en el camino, pues se les olvida a muchos papás ese compromiso, ¿verdad? Y la Biblia recuerda, enseñen al niño para que cuando fuere adulto no se aparte. Muy bien. Entonces, primero, pensemos en el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es amor. Dice, ustedes papás, ustedes señoras, ustedes señores no creyeron, pero ¿qué culpa tienen estos niños? Ellos no saben distinguir, ellos van a entrar. Y la historia bíblica y la historia en general nos dice que los niños fueron los que entraron más tarde, 40 años, y conquistaron la tierra. Carácter de Dios. Vamos a ver un poquito más acerca de la condición para la salvación. Condición para la salvación. ¿A qué me refiero? ¿O qué queremos? ¿Qué quiero decir con ello? Miren, la condición para la salvación nos da otra razón del por qué los niños van a ir con Cristo en su segunda venida, y esta razón tiene que ver con la salvación. ¿Por qué alguien pierde la salvación que Cristo le ofrece? ¿Por qué alguien no es salvo? La respuesta es negarse, ser incrédulo a la oferta de Dios. La Biblia claramente dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere
El que no creyere será condenado. Cuando una persona se niega a reconocer, a aceptar, a creer que Cristo es el camino, la verdad, la vida, el único y suficiente Salvador, pierde la salvación. Ahora, Isaías habla de la inocencia moral en la vida de los niños. Isaías 7, 16, desde el 15. Desde el 15, Isaías 7, 16. Aunque el contexto del pasaje está hablando de Jesús de Nazaret. Pero miren, cuando ese niño, o sea Jesús, tenga edad suficiente, cuando tenga la edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, cuando esté comiendo yogur y miel, antes de que el niño tenga esa edad, etcétera. Entonces, ¿de qué habla Isaías ahí? De la inocencia de los niños, de la falta de capacidad de los niños. Aún Jesús la tuvo. ¿Verdad qué interesante? Hebreos dice que él tuvo que aprender. Entonces, Isaías menciona una etapa donde los niños no distinguen el bien del mal, aunque sean muy inteligentes. Un bebé, por ejemplo. Los infantes, por ejemplo. Los infantes clínicamente, médicamente, de 0 a 1 año, son infantes de 0 a 1 año. En los niños no han puesto así, hay una discrepancia terrible, una contradicción terrible. Hay algunos científicos que ponen una edad, otros otra, no hay nada definido. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, un bebé, por ejemplo, ¿le puede usted pedir que crea? Un niño chiquito, ¿le puede pedir que crea? ¿Que crea en la Biblia? ¿Que ejerza su fe en algo que no ve? No se puede. No tiene la capacidad por su edad. Es lo que está diciendo el profeta Isaías, ¿verdad? Toda la palabra de Dios enseña que debido al carácter de Dios y debido a las condiciones de los niños, Dios los tiene en algo especial con Él. Tercera cosa, la compasión. Vamos a ver, tercera cosa, la compasión del Salvador. Ya dijimos, ¿verdad? Que Dios, ya dijimos que Cristo tiene un gran amor por los niños. Mateo 19, versículo 13 al 15, dice que un día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y para que Jesús orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Mire, los discípulos se sentían los manejadores de Jesús. Como algunos hermanos, ¿verdad?, que quieren manejar al pastor. Haga esto, pastor. Así los discípulos regañan a los papás. Porque hay papás que están trayendo a los niños para que Dios los bendijera, para que Jesús orara por ellos. Versículo que sigue. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí
no se lo impidan, no los detengan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como niños. La versión 60 dice, de los niños es el reino de los cielos. Entonces les puso las manos, sus cabecitas, y los bendijo. Oró por ellos. Y ahora sí, los dejó que se fueran. Mira qué interesante. Porque los niños, hermanos, como dice el pasaje, es la clase de gente que va a estar en el cielo. De los niños es el reino de los cielos. Hay un gran pasaje, otro pasaje, a ver qué le enseña. Mateo 18, 14. Mateo 18, 14. Aquí está hablando de la parábola de la oveja perdida, pero miren lo que dice el versículo 14. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezcan. Está hablando de los niños. Está hablando de los niños. No es la voluntad de mi Padre que uno de estos pequeñitos perezca. Y vea usted qué fuerte declaración de Jesús. Vea usted qué inequívoca declaración de Cristo a favor de los niños. ¿Qué de los niños no nacidos? ¿Qué de aquellos niños o bebés que por un aborto no nacen? No importa, provocado o no provocado. Ese pequeñito, pequeñita que ya no nació, va al cielo, va al cielo. Disfrutará del amor de Dios Padre. Así que eso es lo que la Biblia enseña. Hay un incidente en la Biblia que quiero compartirle esta mañana. Para que usted vea la importancia. Esto lo vamos a encontrar en el libro segundo de Samuel, y el contexto o el antecedente. David peca gravemente. Se enamora de la mujer de Urías. Usted sabe la historia. Y tiene un hijo. Tiene un hijo con ella. El profeta Natán, profeta de Dios que se llamaba Natán, visita a David. Confronta a David de una manera muy sabia. Pero mire lo que pasa. Segundo de Samuel 12, 14 al 23. 15. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Dios le envió una enfermedad mortal. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. No comió, estuvo toda la noche tirado en el suelo. Los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero David se negó. Finalmente,
Al séptimo día, 7 días de oración, 7 días de ayuno, 7 días humillado literalmente, físicamente delante de Dios, 7 días tirados en el suelo. Al séptimo día, mira lo que pasa. El niño murió. Dios no oyó la oración. No, sí lo oyó. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaban razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? ¿Qué locuras hará cuando le digamos que murió el niño, su hijo? 7 días de oración, 7 días de ayuno, 7 días con esa ropa áspera, gruesa, molesta que utilizaban entonces, 7 días tirado en el suelo literalmente. Pero el niño murió. Y mire, los ancianos están preocupados, sus consejeros. Cuando David vio, versículo 19, que susurraban entre sí, se dio cuenta lo que había pasado. Preguntó, ¿murió el niño? Le contestaron, sí, ya murió. Mire lo que hace David. De inmediato, David se levantó del suelo. David fue a bañarse. David se puso loción. David se cambió de ropa. Luego se fue al tabernáculo a adorar a Dios. Y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados, no lo entendían. Le dijeron, mientras el niño aún vivía, llorabas, rehusaste comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y está comiendo. Verso 22, David respondió, ayuné y lloré mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Preguntas retóricas, no. Un día, dice David, yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Ven la lección? Vea qué tremenda historia. Tremendo, ¿verdad? Vea qué historia. Pero vea con qué se animó David. Le animó la idea o el creer, el pensar que se iba a encontrar con él en el cielo. Yo voy a él. Él no puede venir a mí, pero yo sí un día voy a él. Eso lo animó. Tuvo el poder, entonces, eso le dio el poder para convertir su llanto en gozo. David sabía lo que les estoy diciendo. Al venir a Cristo o al morir los niños, ellos van al cielo. Yo voy a él, dice David. Y eso lo anima.
Se levanta, deja el ayuno, deja de orar, se va a bañar, se cambia, se echa loción, regresa a su casa, sírvame de comer, come. Y no entendían, dice los ancianos. Y les dices que yo voy a él un día, voy a reunir con él. Él no puede venir, pero yo sí, un día voy. Hermanos, para finalizar este mensaje, algunas cosas para pensar. ¿A qué edad tienen la capacidad los niños de rendir cuentas? ¿A qué edad tendrán la capacidad los niños, las niñas de rendir cuentas? ¿5 años? ¿9 años? ¿11 años? Está bien dividida. Los científicos, los médicos, la ciencia, bien divididos. No hay una edad. Algunos, yo conocí pastores que entregaron su vida cuando tenían 5 años a Jesús. Yo recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer, una iglesia que ayudé. Había un niño, él quería dirigir. Él quería cantar el culto, así, el culto, la iglesia. Y ya sabe usted, los adultos, no, todavía no. Honorato Reza fue su nombre. Yo les digo, hermanas, de los niños es el reino de los cielos, déjenlo, pónganlo a dirigir, pónganlo que cante, pónganlo que recite un versículo, lo que él quiera, que sea para Dios, que lo haga. Y eso ayudó a que este niño creciera en el Señor, creciera en la iglesia, y hasta donde yo le seguí la pista, hasta donde yo le seguí los pasos, Honorato Reza, la última vez que supe de él, director general de las publicaciones cristianas de la Casa Nazarena, de la Iglesia Nazarena en Estados Unidos. Fíjense qué interesante. Un niño de un pueblito, un niño que le ponían trabas como los discípulos. Y mira, ese niño se fue desarrollando. Ya después daba clase en la escuela dominical. Fue consejero de jóvenes, fue líder de jóvenes. Después fue ayudante del pastor. Honorato Reza. Supongo que ya, no sé, Dios sabe dónde está. Entonces, ¿a qué edad ya tienen responsabilidad los niños? No se sabe. Hay niños, algunos antes, otros después. Tema polémico. Ahora, no significa, oiga lo que les voy a decir, porque no quiero que vayan a salir confundidos, quiero que salgan iluminados. Oiga, no significa que los niños no pequen. No significa eso. Mire, inclusive Salmo 51, versículo 5, pasaje que usted debe de saber, posiblemente de memoria, 51:5, dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Se acuerda? Salmo 51:5.
Entonces no significa que los niños no pequen. Desde el principio hemos pecado. Mire 58:3 de los Salmos. 58:3 de los Salmos. Dice que los niños son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. O sea, nadie nace sin pecado. Nadie nace sin pecado. Nuestra naturaleza humana es pecadora. Y todo bebé requiere de un salvador. Todo niño o bebé requiere de un salvador, como todo adulto requiere de un salvador. Pero ¿a qué edad se hacen responsables los niños? Ya les dije, ¿verdad? La ciencia se contradice. Hay muchas diferentes ideas, pero un niño mire lo que dice Isaías 7, del 15 al 16. Estamos terminando. Isaías 7, 15 al 16. Y nuevamente, el contexto está hablando de Jesús, que pasó por ese proceso, concebido por el Espíritu Santo, pero nace de una mujer. Cuando ese niño tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo incorrecto, escoger lo bueno y rechazar lo malo. Cuando esté comiendo yogur y miel, antes que el niño tenga esa edad, la tierra de los reyes, etcétera, etcétera, ya continúa con el tema, ¿no? Del que va a pasar en la tierra. Entonces, hermanos, vea qué interesante. Hay una edad en que los niños pueden comprender el amor de Dios. Hay una edad en que los niños pueden entender y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Exactamente no lo sabemos por el desarrollo de cada niño en lo personal, en lo individual, lo de cada niña. Hay niños, como este caso de Honorato Reza, chiquitito, pero ya tenía esa tendencia, esa inclinación. Él aceptó a Cristo a los 5 años. Yo me acuerdo que los papás decían, ¿qué vas a ver, pastor? Dice, no le haga caso. A veces tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, de cómo tratamos a los niños. Hace 8 días, creo, si no mal recuerdo, vino una familia grande y vino la niña más chiquita con ellos, que ahora es una señorita. Y cuando era chiquitita, una niña, ella venía con un pollito a la iglesia, con un pollito. Y la maestra le decían, deja el pollito por ahí. A la iglesia, hijita, no se trae pollitos. No sé si usted se acuerda, hermana Silvia. Ahí está, la hermana Silvia se acuerda. Y tienen razón las maestras, ¿no? Y yo le decía, déjenla que traiga el pollito. Déjenla que venga con su pollito. Y ella estaba con el pollito como está la hermana Elizabeth allá, con su muñeca. Sí, el pollito, así está. Mire, son detallitos
que no sabemos. Y si usted nada más sabe canalizarlo, manejarlo, esas personas van a permanecer, porque si les tratamos mal, en lugar que se queden, los vamos a correr. Hay que pedirle a Dios sabiduría. Entonces, en la resurrección, después de la segunda venida de Cristo, los bebés, los niños, van con el Señor. Y por trágico que sea, o que haya sido, o que vaya a ser, Dios respalda a los niños. Ya vimos lo que dice Cristo, ya vimos lo que pasó con David, ya vimos el carácter de Dios, y Cristo es claro, de los niños es el reino de los cielos. Y si no te haces como un niño, no entrarás en él. Y hacerse como un niño, ¿verdad?, tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. ¿De quién dependen los niños? De los papás. ¿Quién escogió la escuela donde está Rodolfito? No fue Rodolfito, fue la mamá. Ahí vas a estudiar. ¿Quién escogió al pediatra? Y así, ¿verdad? Los niños dependen. Y cuando la Biblia dice, si no os hacéis como niños, no entraréis, no se refiere a las travesuras, mire, a los berrinches. Los niños son pecadores, como lo vimos en los pasajes. Y si ya no se acuerda, tenga uno. Si ya no se acuerda cómo son los niños, tenga uno. Ellos quieren lo que quieren, cuando quieren y a la hora que quieren. Aunque usted esté dormida a las 12 de la noche, ¿sí o no? Pero Dios ama a los niños, ¿verdad? Porque no son responsables, no porque Dios les pase por alto, ¿verdad? Es como lo que dice Romanos, el que sin ley murió, sin ley va a ser juzgado, porque Dios es justo. Espero les sirva este estudio, y si usted tenía esa duda, espero que se disipe y confíe en el carácter de nuestro Padre Celestial. Oremos y nos ponemos de pie por favor. Te damos las gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, en esta hermosa mañana que nos has enseñado, que nos has instruido, y te damos gracias podemos confiar y creer que nuestros niños que ya partieron, que están contigo, pero que un día vamos a reunirnos y vernos. Lleva a tu pueblo con tu gracia, lleva a tu pueblo con tu bendición, lleva a tu pueblo con tu cuidado, Señor, que esta semana podamos seguir descansando, pensando, creyendo que eres nuestro Padre, que eres nuestro Dios y que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le acompañe. Amén y amén.